Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Concentrados en nuestras elecciones internas, en nuestros procesos de selección de los que no son candidatos pero serán candidatos, habiendo concluido ayer el Frente Amplio su candidatura con Xóchitl Gálvez, estamos olvidando que en el otro lado del Río Bravo hay un proceso electoral también muy intenso, muy complicado y que puede tener implicaciones aún más serias que en el 2016 para México y para el mundo. Y me refiero, por supuesto, a la elección de los Estados Unidos. Y por eso hemos invitado a un experto en el tema que conoce muy bien Estados Unidos y las relaciones de México en Estados Unidos, que ya lo hemos tenido acá con motivo de la invasión de Rusia a Ucrania, y es el embajador Julián Ventura. Julián, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Julián, Federico. qué gusto verte. Igualmente. A ver, ¿por qué no empezamos con un panorama? Porque yo en mi infinita sabiduría, el 6 de agosto del Día de la Rebelión, del 6 de agosto del 20, cuando Trump incitó a las tropas a tomar el Congreso, yo dije, pues Trump está acabado. En Estados Unidos no puede darse un caso como este de alguien que explícitamente esté bloqueando un resultado electoral. Y parece que otra vez me equivoqué, Julián. ¿Cómo va la elección en Estados Unidos? Bueno, pues Trump subiendo como la espuma después del primer debate republicano entre los aspirantes republicanos en el que no participó, y ese es un fenómeno también interesante. Creo que lo que estamos viendo en Estados Unidos ya se está gestando desde hace tiempo, pues es tiempo nublado, como el libro de Octavio Paz de principios de los 80, si no me equivoco, él reflexionaba sobre lo internacional, el autoritarismo, la crisis de la democracia, su impacto global, y yo creo que hoy estamos en uno de esos momentos, y en Estados Unidos, por la vecindad geográfica, por la tremenda interdependencia que hay con nuestro país y por la incidencia global de Estados Unidos en toda una serie de vertientes, pues es un tema que nos debe preocupar y ocupar. Y el fenómeno es Trump. Todavía estamos en una etapa muy temprana en la parte interna, pero ya hay rasgos que se están perfilando que apuntan a muy probablemente una repetición de la última contienda electoral, Biden contra Trump. Ahora, lo que decía Carlos del asombro, después de aquellas hordas que entraron al Congreso, después de los múltiples procesos judiciales que trae Trump abiertos, pues uno supondría que la opinión pública estadounidense iba a tener una condena, como lo insinuaba Carlos, radical. Y sin embargo, aquí estamos, y al contrario, pareciera que ha sido capaz de voltear las cosas a su favor, de tal manera que ahora es víctima, ¿no? Un uso político de las acciones jurídicas. Es increíble, ¿no? Lo que está haciendo, y esto habla también del electorado. Esto que mencionabas tú de que no fue al debate, pero en paralelo él organizó otro programa que tuvo más audiencia que el programa de debate de los republicanos. ¿Qué está pasando en la cultura política de Estados Unidos, ¿no? Una sociedad tremendamente polarizada, fragmentada, viviendo en diferentes burbujas informativas. Estaba viendo yo las encuestas de este fin de semana que se hicieron tanto entre votantes republicanos como en un ámbito más amplio de los votantes registrados para la elección de noviembre próximo. Pues el 70% de los votantes republicanos están convencidos de que hay una decadencia moral en el país, posiciones que se reflejan en la agenda educativa, en la agenda de identidad de género. Es curiosísimo, hay un deterioro moral, pero su candidato es Donald Trump. O sea, ¿sí? ¿Cuál es la congruencia entre esa moralidad y un personaje que se sabe toqueteaba a las mujeres usando su poder político, económico, que ha mentido sobre hasta cuánto dinero tiene, que fue un mal gobernante, desconcentrado, persiguiendo sus intereses particulares, que se sospechan muchas cosas horrendas de él, que maltratado a sus esposas, a las sucesivas, digamos, y sin embargo sigue siendo el que representa la moralidad de los republicanos? Y fíjate, déjame agregar a tu lista algo que hace 20 años hubiera sido inviable, que se llevó documentos oficiales. 4 procesos, 3 ya tienen fecha, uno sobre manejo
de documentos clasificados, el tema de la conducta ante pues, lo que fue prácticamente un intento de golpe, la toma del Capitolio, pero vemos esa desconexión entre la percepción pública, la percepción social y a lo que a nosotros nos parecería ser una transgresión fundamental. Es el caso de la percepción sobre los procesos que están abiertos contra Trump. También ahí están subiendo aquellos que están convencidos de que Trump es víctima de una persecución política, por eso Biden ha sido cuidadoso de no subirse al tren y de decir que el sistema de justicia, la procuración de justicia es independiente, pero también lo vemos, por ejemplo, en la percepción que hay entre el electorado de la situación de la economía, donde, como ustedes bien saben, la tasa de desempleo más baja en muchos años, victorias sindicales muy importantes, pilotos, trabajadores de la construcción, de infraestructura que han logrado los aumentos más significativos en muchos años. Hoy va Biden en este puente de Día del Trabajo a hablar ante el sindicato más importante de Estados Unidos, la AFL-CIO, y donde reprueba en todos los indicadores sobre su manejo económico. En inflación, ¿Sí? Que está alta, pero con una tendencia a la baja. En el tema del empleo, solo en el tema de infraestructura le va un poquito mejor, pero no más del 50-51%. Entonces hay varios temas torales, varios ejes que determinan la decisión del votante en Estados Unidos, en lo que la realidad no se refleja en la percepción. Ahora, quizás la arrogancia del que lee periódicos. Hay que ir a ver cómo vive esa gente. Ese votante de Trump, probablemente la inflación le pega más de lo que el promedio le indica. No son los sindicalizados, viven un aumento en la violencia que se ha dado en algunas ciudades de Estados Unidos. Quizá está empezando a bajar, pero llevan 2 o 3 años de aumento. Está esta historia pues muy cada vez más extensa de gente sin vivienda, que además las autoridades no pueden echar, una violencia, si quieren, de crímenes menores como robo en supermercados, que en algunos estados como en California es hasta difícil iniciar un proceso para alguien que robó menos de $1,000. Entonces, también hay una serie de señales que podrían estar hablando de eso, porque desde nuestra posición externa, pues nos puede parecer que no entienden bien la realidad, pero a lo mejor los que no entendemos bien la realidad somos nosotros. Hay un malestar social, un desfase entre pues, las decisiones que toman los gobernantes y una falta de capacidad de palpar lo que se siente en el terreno. Creo que es un fenómeno que estamos viendo en diferentes partes del mundo, no solo en Estados Unidos. También está este aislamiento, lo que yo llamo esta burbuja informativa, Es muy donde una mayoría de los votantes republicanos se informan de solo 1 o 2 medios republicanos. Y tú ves Fox News, es un mundo alternativo. Es otro mundo. Y te vas al otro lado del espectro mediático, por ejemplo, a CNBC, donde pues también son los dos extremos no llegando al nivel de Fox, pero sí como preferencia del televidente. Y ahí están los retos de cadenas como CNN, si se mueven al centro o no, cómo van a navegar en este nuevo entorno, donde es muy difícil hacer una labor informativa objetiva. Lo que más preocupa de lo que estás diciendo es que además los análisis de lo que está ocurriendo en la forma como nos informamos, pues ya tienen un buen rato circulando. Estoy pensando en el libro de Timothy Snyder sobre la tiranía, o en el de Rob Freeman para combatir nuestra era. Es decir, oigan, hay que cuidar las fuentes de información, hay que verificar, ¿no? Vea usted qué capacidad tiene de tener confrontaciones en los medios. Y pues la verdad es que ahí están los libros, pero en la realidad no ha ocurrido absolutamente nada de eso, de esa búsqueda de centro, ¿no? Al contrario, se ha ido polarizando aún más. Ahora, en esa polarización, lo que hoy tenemos, corrígeme Julián, es una elección en el año entrante, en noviembre del 24, muy cerrada. La moneda puede caer en cualquiera de los dos lugares. Los demócratas le apuestan a que hay un anti-Trump fuerte que pudiera ser el votante que saliera a votar y que cambiara el sentido de la votación, como pasó un poco en el 20. Pero estamos en un escenario, primero, donde va a haber 2 candidatos muy mayores de edad. Sí. Se le ve más en Biden, tiene más años Biden,
Pero el primer punto muy curioso de un país relativamente joven, demográficamente hablando, diverso, rico, educado, es que los gobiernan una gerontocracia. Cuando yo estudié Unión Soviética, hace ya muchos años, gobernaba la Unión Soviética una gerontocracia que, si uno ve la edad de esos gerontócratas, eran bastante más jóvenes que estos. ¿Qué ha pasado en este tema político donde el líder republicano del Senado ya van 2 veces que se queda literalmente trabado frente a una cara de televisión, le deja de funcionar el cerebro, y la senadora demócrata de California, Dianne Feinstein, parece que ya tampoco le circula bien la sangre en el cerebro, en fin. ¿Por qué no hay mecanismos de renovación? Y fíjate, nada más para condimentar lo que estás diciendo, cuando uno vio la fórmula Biden-Harris, uno pensó que Kamala Harris reunía, entre otras cosas, digamos, ese carácter mujer y carácter un poco más joven. Sin embargo, no pinta, no es una mujer fuerte siendo la vicepresidenta de Estados Unidos, ¿no? Mucho tiene que ver con las formas de la operación política en Estados Unidos, cómo funcionan los esquemas de financiamiento, las capacidades para recaudar fondos y la permanencia que te da para conservar escaños. No hay un reciclaje, una circularidad. Vemos casos como Alejandra Ocasio, que de repente brotan en el escenario político, pero realmente no es en la mayoría de los casos. Entonces, eso sí es un elemento que está en la preocupación de los votantes, tanto demócratas como republicanos. No lo quieren, pero no se ponen de acuerdo en nadie más. Nadie más. O no parece haber. Ahorita te comento algo sobre Harris, pero Biden tiene 80 años, solo 3 más que Trump. Sí. Trump tiene 77. También las encuestas de ambos lados demuestran que pues, partes importantes del electorado no creen que Biden debería haber competido por la reelección, 70%, 65% frente a 40 y tantos % para el caso de Trump. El lema de Trump la vez pasada era el Biden dormilón, Sleepy Joe. Ahora ya la ha cambiado a Crooked Joe por este tema de la persecución política de la que él siente está siendo víctima. Y por lo del hijo de Biden. Por lo del hijo de Biden, que también está subiendo. Tiene ahí un proceso judicial abierto por presunto tráfico de influencias que no se resolvió como se esperaba con un perdón. Vamos a tener que hacer un corte y regresar un momento más aquí en Primer Círculo, donde estamos discutiendo qué está pasando en la política de Estados Unidos. En el segundo segmento hablaremos sobre cuáles son las implicaciones para México y también para el mundo. En un momento más de regreso. Estamos de regreso aquí en Primer Círculo y vamos a cerrar nada más un par de preguntas que damos sobre la política en Estados Unidos ahora. Y lo dijo Federico, Julián. La vicepresidenta Harris no es muy visible mediáticamente y es incluso, parecería, un disuasivo para algunos de votar por Biden, porque dicen, este señor tiene 80 años y el riesgo de que se muera pues, no es menor y quedaría en manos de alguien que se ve pues, inexperta y con negativos amplios dentro de ciertos sectores. Es un calificativo, es un tema que está sacando mucho Nikki Haley, la ex representante ante la ONU, exgobernadora, un poco diciendo, acuérdense que un voto por Biden es un voto por Harris. Es el de los trabajos más complicados en el sistema político. Todos los vicepresidentes han tenido grandes frustraciones, algunos han podido hacer más que otros, desde Johnson con Kennedy hacia adelante. Creo que ella va a tener un perfil más alto conforme avance la campaña. Vamos a ver un Trump enfocado en el tema de la persecución política, un Biden que va a enfatizar los temas económicos, sí va a hablar de los peligros del extremismo, las amenazas que representan los republicanos, pero su agenda va a ser Bidenomics, la agenda económica, lo que he logrado, eso va a insistir mucho. Y Kamala Harris va a entrarle mucho a los temas que tienen que ver con la erosión del derecho al aborto, que es un tema muy importante para segmentos decisivos demócratas. Y que en ciertas localidades fue la diferencia en contra de los republicanos en la intermedia. Lo vimos en la intermedia. Sí. El tema de el diseño de las agendas educativas, la censura de libros, la reescritura de la historia de la esclavitud, por ejemplo, todos esos derechos son temas civiles. Harris va a salir
más una vez que se empiezan a decantar las candidaturas del lado republicano. Entonces yo no la daría por descontada, yo creo que le han asignado como Obama a Biden temas que no son políticamente muy atractivos. A ella le asignaron el tema de Centroamérica, por ejemplo, y la frontera. Desarrollo, la frontera. Entonces ahí siempre es un peligro, pero definitivamente la línea de ataque republicana también se va a ir sobre la vicepresidenta. Ahora, cada 12 años coinciden las elecciones en México y en Estados Unidos, calendarios muy regulares, regímenes presidenciales, que han sido además muy estables en su calendario. La nuestra es primero, es en junio, la de ellos es en noviembre, pero el primer gran elemento va a ser el papel de México allá. Es decir, los republicanos han ido subiendo el tono contra México, desde lo que supimos que el presidente Trump sugirió habría que ir a bombardear directamente a los narcotraficantes, porque el gobierno de México no hace nada, hasta qué hacer con la frontera. ¿Cómo ves y cómo sientes que podría eso tener un impacto en México? Esta radicalización del discurso republicano sobre México, que ya ha sido un rasgo distintivo de elecciones pasadas, pero que hoy tiene dimensiones inéditas, pues es un factor de preocupación importante. Tenemos una ventaja, y esa la tienen pues, los socios y los otros actores internacionales que ya tratamos con Trump. El Trump 2.0 va a ser un Trump muy diferente. Es un Trump que quiere purgar al servicio público, hacer pruebas de lealtad, que ya tiene ciertas líneas de acción sobre México y sobre el escenario internacional que nos deben de preocupar y motivar ya a estar preparando y diseñando estrategias para un potencial escenario de una nueva presidencia de Trump o de una victoria republicana en el que los temas antimexicanos pueden ser mucho más visibles y agresivos que en el pasado. Ahora, yo no sé si ustedes sientan lo mismo, pero a mí hay momentos donde me parece que gane quien gane, ya hay una serie de conflictos abiertos con los Estados Unidos muy serios. O sea, si uno revisa, por ejemplo, el panel en el que nos metimos por la necesidad de no reconocer que no hay prueba científica para el maíz transgénico, para prohibir el maíz transgénico. Ahí vamos, y puede ser gravísimo. Dadas las nuevas condiciones laborales que salieron del TEMEC, pues ya traemos como 16 o 18 casos abiertos en contra de México. Después, el asunto, digamos, de la migración, pues también lo han tomado los demócratas, a lo mejor con ciertos matices, pero también está en su corazón y además vende bien, hay que decirlo. Entonces, va a ser un año muy complicado para México. Ya en el otro panel ya también está Canadá. Entonces, me explico, tenemos muchos frentes abiertos con Estados Unidos y yo no veo cómo no tengo tantas esperanzas de que el triunfo demócrata suponga cierta, digamos, una caída en la tensión con Estados Unidos. La gran diferencia con un triunfo demócrata, pongámoslo en términos de mantener una línea de continuidad en la interacción que hay con Estados Unidos, es que por lo menos se ha insertado un enfoque más tradicional, colaborativo, de consulta previa, de alerta temprana, de reactivar esquemas bilaterales de diálogo, de colaboración, de separar los temas, en el que hay cierto pragmatismo de ambos lados, pero donde no hay ese enfoque unilateral y confrontacional que caracterizó la administración Trump. El TEMEC es un caso interesante. Trascendió el jueves o el viernes pasado, la semana pasada, que una de las propuestas del presidente va a ser pues, la aplicación de un arancel universal de aproximadamente 10% a todas las importaciones de Estados Unidos. Bueno, el TEMEC en cierta forma nos blinda en ese sentido porque Trump ve el TEMEC como un logro de su administración, obligó a los canadienses, obligó a los mexicanos a sentarse contra amenaza a la mesa de negociación, y yo creo que ahí tenemos en lo económico cierto espacio para mantener una normalidad. Se tiene que validar. Una de las particularidades del TEMEC frente al Telecán es que se tiene que explícitamente volver a aprobar. Hay una revisión en 2026, si no me equivoco. ¿Tú le ves riesgo en caso de un triunfo de Trump? Yo creo que ahora el tema comercial, más allá de un cambio de estilo radical, no lo pondría entre los primeros 2 o 3 focos rojos. Yo pondría el tema de la seguridad y el fentanilo como un factor de gran preocupación, que es una preocupación también para los demócratas universales. Estados demócratas están padeciendo una crisis tremenda. El tema migratorio, donde los arreglos y la
operación que hay ahora en la frontera y en otros lados, pues es producto de por lo menos un diálogo bilateral, donde han cedido algunos, han cedido posiciones otros, nadie está plenamente satisfecho con lo que está pasando en la frontera, pero ahí sí no hay un marco jurídico que pueda parar una administración que diga unilateralmente voy a cerrar la frontera otra vez a menos de que hagas A, B y C. Entonces hay una serie de frentes que se abren donde el margen de maniobra va a ser mucho más estrecho en la interacción con el Ejecutivo y eso va a ser más importante aún, pues la interacción con el Congreso estadounidense, los actores políticos locales, los gobiernos estatales, que pueden ser adversarios en un tema y aliados en otro. Lo vemos en el caso de Abbott en Texas, que defendía el Telecán, pero tenía una agenda antimigrante muy fuerte. Entonces hay que tener presente que es variable el escenario y un tema muy importante. No se nos puede olvidar que hay un universo de, ¿qué serán? 30 millones de mexicanos en Estados Unidos, 11 millones y pico de nacionalidad mexicana, y en un entorno donde la actitud antiinmigrante, el tema de las percepciones sobre seguridad, pues puede generar complicaciones para nuestros connacionales en Estados Unidos. Hay más mexicanos en Estados Unidos que chilenos en Chile. Es una escala tremenda, entonces eso es muy importante. No es un tema de primeras planas, pero el trabajo que hace México, que tiene que hacer de manera más profunda a través de la red consular, las redes de protección, de muñequeo con las comunidades mexicanas y las autoridades locales que están en los estados y en los condados, va a ser muy importante siempre, pero ante un eventual escenario republicano en noviembre del año próximo, urgente. Ahora, en el mismo sentido de urgencia, para los europeos sería un triunfo de Trump respecto a la invasión rusa en Ucrania. Porque una de las, realmente, yo diría, logros mayores de Biden, aunque seguramente no reconocidos por una parte de sus ciudadanos, es qué bien manejó la invasión. Logró generar los apoyos en Estados Unidos y en Europa para poder apoyar a Ucrania, contener la invasión rusa, poner una serie de sanciones, etcétera. Pero eso se puede mover muy rápidamente y eso es incluso algo que debe de estarle apostando Putin. Aguantemos de aquí a la elección de noviembre del año entrante porque vamos a tener un interlocutor más fácil. ¿Cómo lo ves? Rusia y Ucrania es un tema que está subiendo en la agenda política estadounidense, donde no figuran realmente normalmente los temas de política exterior, tanto del lado demócrata como del lado republicano aumentan aquellos que consideran que no debe de continuar el apoyo a Ucrania. Eso preocupa enormemente a los aliados de la OTAN, un escenario donde vuelva Trump con otra política muy diferente, pero además exigiéndoles que tienen que cumplir con sus obligaciones de presupuestarias, de recursos militares, donde ellos tienen que llevar la carga de la presencia, del apoyo a Ucrania, pues sí implicaría un cambio radical en el que, como señalas, Carlos, efectivamente logró remontar el marcador Biden después de la salida muy desaseada de Afganistán. Nunca se recuperó en las encuestas Biden a partir de esa salida de Afganistán en términos de sus tasas de aprobación nacional. Y está Putin esperando qué pasa ahí. Lo vemos en otros focos rojos globales. ¿Qué incentivo tiene el gobierno de Irán, por ejemplo, a mantener o a reactivar los compromisos que canceló Trump en cuanto a el desarrollo de sus capacidades nucleares, comprometerse con la administración Biden, si puede llegar Trump otra vez y cancelar esos acuerdos? Entonces hay una gran preocupación, incertidumbre en las principales capitales del mundo en la que no saben cómo vamos a estar leyendo un Trump 2.0. A ver, tú que tienes tanta experiencia, conoces muy bien eso. El dilema chino, es decir, pues la jugada china no salió como esperaban, ya hay todo un reacomodo de la política exterior china. ¿Qué va a ocurrir? O sea, de alguna manera Biden intentó que las tensiones disminuyeran y pues no ha sido muy eficaz el asunto. Pero incluso, digamos, uno puede decir que el que hizo un cambio en la relación con China fue Trump, con otros instrumentos más confrontacionales. Y lo que ha hecho Biden es buscando una mejor relación, pero poniendo una serie de políticas que son muy duras contra los chinos, como vamos a hacer los chips acá, no te vamos a exportarles tales y cuales tecnologías. ¿Cuál podría ser el impacto de un triunfo de Trump?
El tema de China es uno de los pocos temas en los que hay un consenso bipartidista en Estados Unidos y en la opinión pública en general, en el sentido de que China es un adversario y hay que tener una actitud mucho más agresiva y defensiva y de cuidado hacia la relación con China. Ahí no se vislumbra un cambio. Si cambiara algo radicalmente, una acción que yo no vislumbro en Taiwán, por ejemplo, donde hubiera un imprevisto que metiera en el juego las muy singulares modos de toma de decisión del presidente, de un presidente Trump, eventual presidente Trump, pues eso puede en efecto significar algún cambio. Pero vemos una gran continuidad, no veo cambios ahí. Los focos están más bien, yo creo, que en Ucrania, en el Medio Oriente, en la gestión del tema migratorio. No hay que olvidar que más allá de las limitaciones del proceso, Biden sí ha sido muy cuidadoso en tratar de instaurar un enfoque regional y global a la gestión migratoria que seguramente se perdería ante un escenario como ese. Entonces ahí donde México pues, va a tener que activar y ver cómo puede recuperar o ocupar espacios para que no se pierda una dinámica de colaboración que Biden ha logrado imponer en la relación con México y con otras relaciones clave en el mundo. Nos queda un minuto, pero hay una paradoja bien interesante. Como que AMLO se sentía más cómodo con Trump, que la relación era bilateral y de mano dura, que con Biden, que es una relación más institucional. Pero en fin, eso va a ser un reto para el siguiente presidente porque ya no le tocará a este y esa es la oportunidad que deja cuando coinciden las dos elecciones, porque nuestro presidente toma posesión el 1 de octubre, el de ellos el 6 de enero, y pues arrancan juntos pudiendo tratar de apalancar una mejor relación. Julián, muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. Julián, mil gracias. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.